Sí, para ello estoy aquí acompañada de Víctor Alvar González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, esta semana hemos visto al IBEX perder los 8.000, parece que hoy se recupera. Dicen que los mercados es el termómetro de la situación que vivimos. ¿Qué es lo que están descontando las bolsas? Están descontando la posibilidad de que la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, levante un poquito el pie del freno si consigue que la inflación vaya bajando. Estamos viendo cómo ha bajado el petróleo, lo hemos tenido mucho más alto, el otro día incluso bajó de los $100 por barril, lo cual es significativo. Hemos visto las materias primas en general, no el gas, porque el gas estamos aquí en Europa acumulándolo como locos por si nos cierran el grifo, pero quitando el gas, desde las alimenticias, pasando por todo tipo, en fin, todo tipo de materias primas, de recursos naturales, han bajado mucho en las últimas semanas. Todo esto hace pensar que, también muy importante, los datos que estamos viendo en Estados Unidos, de que aparte de una debilidad obvia en la economía norteamericana, por primera vez el otro día, ayer concretamente, vimos cómo aumentaba algo el desempleo. La Reserva Federal de los Estados Unidos tiene dos objetivos: que no se le dispare la inflación, y en ello está, y bien que está, y también que no se dispare, que no aumente demasiado el desempleo, que se mantenga un buen nivel de empleo en la economía. Si la Reserva Federal de los Estados Unidos ve que baja la inflación y además ve que el nivel de empleo en Estados Unidos se deteriora, podría, no digo dejar de subir los tipos de interés, pero esas subidas brutales de un 0,75% en cada sesión, que no veamos ese tipo de subidas. Y el mercado, después de haber bajado tanto y haberlo pasado mal, cada vez que respira con cierta tranquilidad, pues se nota en las cotizaciones. Y además estamos empezando a ver algo muy interesante, y es que las malas noticias ya no cotizan tanto. La gente ya, es ese momento del mercado en que el que no ha vendido ya, pues dice, bueno, yo ya me espero, y es una postura inteligente, tiene ese dinero, esos ahorros, ese patrimonio lo tiene mirando al medio y largo plazo, y por lo tanto no va a estar vendiendo simplemente, en fin, seguir los movimientos diarios, mensuales del mercado, o simplemente porque los que tenían que vender vendieron todos, y ahora la mayoría de la gente ya, salvo que pase algo realmente inesperado, entonces ahora mismo casi todo esas malas noticias podían estar ya en cierta medida descontadas. De hecho, hay quien dice que si la situación se deteriora tanto, los bancos centrales pues se verían obligados a bajar tipos de interés, pero lo cierto es que el Banco Central Europeo ni siquiera ha comenzado a subirlos, ¿no? Esto es un poco surrealista. Bueno, están jugando ahí, están haciendo una jugada de póker o de mus, según se quiera mirar, ya que estamos en España, pues de mus, que podría salirles bien. Es decir, ellos están apostando porque al final el trabajo sucio se lo haga la situación económica, es decir, el efecto rebote de las sanciones. El primer efecto rebote de las sanciones a Rusia es la inflación. Desaparece uno de los mayores productores del mundo de todo tipo de materias primas, el primero probablemente de gas, etcétera, se dispara la inflación, eso ya lo estamos viendo. ¿Qué ocurre? Si en un momento dado esa inflación tan fuerte que estamos viendo enfría la economía europea, no solo la enfría, sino que la congela, pues lógicamente la gente gasta menos, las empresas invierten menos y de forma casi automática baja la inflación. Dicho de otra manera, las subidas de tipos de interés en Estados Unidos es como un antibiótico, ¿no? Por ir al lado norteamericano. ¿Qué ocurre? Que tiene unos efectos secundarios, y esos efectos secundarios es que la economía se debilita o entra en recesión, y eso hace que al final baje la inflación y puedan no tener que subir los tipos de interés, yendo a la primera parte de tu pregunta, en el futuro. Parece complicado, pero básicamente, insisto, es como tú das antibióticos, desaparece la infección, le quitas los antibióticos. Pero te quedas más débil después de haber tomado antibióticos. Pero ya ha bajado la inflación, ha bajado la inflamación, en este caso inflacionista. En el caso europeo, encima, probablemente ni tengan que subir mucho los tipos de interés, porque el daño, la debilidad de la economía europea es tal, mucho mayor en mi opinión que en Estados Unidos, es tal que a lo mejor el Banco Central Europeo, la señora Lagarde, tiene la suerte de que no tiene que subirlos demasiado. Es muy posible, están esperando intentarlo subir lo menos posible. A ver qué pasa. Lo que sigue bajando y mucho es el euro, que ya está muy cerquita de la paridad con el dólar. ¿Cuánto más puede bajar el euro y cuáles son sus efectos? ¿Cuánto más? No lo sé. Yo creo que con las divisas hay que tener mucho cuidado y sobre todo poner cifras. En los mercados hay que jugar con tendencias. La realidad es que tiene una tendencia bajista, esa tendencia lleva tiempo en vigor y va a seguir, y es un termómetro de un hecho muy sencillo, y es que, como digo, quien paga realmente económicamente, quien sufre más el efecto de esas sanciones, de esa invasión de Ucrania, pues es Europa, es obvio. Entonces las divisas son un termómetro, y ese termómetro está diciendo esto se estropea, se estropea, se estropea. Tiene dos efectos. Normalmente puede tener un efecto incluso beneficioso, que es que mejoran las exportaciones, porque nosotros al debilitarse el euro vendemos más baratos. Es decir, que quien tiene que comprarnos algo
llega aquí, puede comprar más, pues deme dos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora nuestro mayor problema no es ese, nuestro mayor problema es la inflación. Y un euro bajista, perdón, un euro que baja es inflacionista. Nosotros ahora cuando vamos a Estados Unidos tenemos que pagar más por las cosas, pero no solo cuando vamos de turismo a Estados Unidos. Pagamos más cuando compramos petróleo, cuando compramos lo que sea que esté cotizado en dólares. Con lo cual podríamos llegar, espero equivocarme, a la situación un tanto surrealista de que baje el precio del petróleo, pero no bajen las gasolinas porque nosotros estamos comprando las cosas en dólares y el dólar cada vez nos sale más caro. Espero que no sea así. Lo cierto es que ayer el petróleo bajó de los $100, de las 3 cifras. Todo esto puede suponer un alivio en la inflación. Vamos a poder ver cifras que nos hagan ser un poco más optimistas de cara a los próximos meses. Sí, yo creo que no va a tardar mucho en notarse el efecto de los antibióticos. En el caso norteamericano el antibiótico es el de la Reserva Federal, en el caso europeo no es el Banco Central Europeo, el antibiótico en este caso es la debilidad económica europea a consecuencia de esa inflación. Entonces, claro, hay un momento, como digo, que el consumo va bajando. O sea, es un remedio bastante, como diría yo, un poco salvaje, pero al final baja la inflación. Entonces, de una u otra manera, si estamos viendo cómo decae la demanda, se consume menos, se invierte menos, las empresas invierten menos, pues tarde o temprano esa inflación bajará. La cuestión más bien no es si va a bajar. La cuestión es cuánto y cuándo. Esa es la clave ahora mismo, porque eso además va a determinar, por ejemplo, y con esto acabo, si la inflación de repente bajara de forma muy llamativa, las bolsas tendrían un rebote muy potente, porque no se lo espera el mercado. Y es posible, porque dirían, uy, si baja tanto la inflación, la Reserva Federal podría incluso, no digo no subir los tipos de interés, pero subirlos ya de forma mucho más relajada. Eso al mercado le sentaría de cine. Por el contrario, si los datos de inflación baja, pero solo baja un poquito, pues es, por decirlo así, una situación de decir, como digamos, de frustración, que pues como mucho a lo mejor marca un suelo en las bolsas, pero no crea un rebote. Por lo tanto, el cuánto y el cuándo va a ser muy importante. Bueno, pues lo vamos a seguir.